Las filtraciones de causas reservadas que realizó el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, se sumaron a una larga lista de casos de corrupción dentro de los altos mandos de las policías y las Fuerzas Armadas. Durante los últimos 20 años, las máximas autoridades de las instituciones militares y policiales han sido protagonistas de complejos fraudes. ¿Se trata de casos aislados o un problema estructural? Veamos los detalles en el informe de Valentina Nieto. En una oportunidad pidió hablar conmigo una persona que se identificó como integrante de la Fuerza Aérea. Me entregó allí un conjunto de antecedentes acerca de un abuso que se estaba cometiendo por los altos mandos y que causaba escozor. Era 1998 y el en ese entonces diputado Nelson Ávila recibió en sus manos una denuncia. Los documentos apuntaban directamente a la facha. 300 bultos habían sido despachados a altos oficiales bajo concepto de pertrecho de guerra, es decir, libre de pago de impuestos. Su contenido estaba lejos de ser material bélico, no era nada más que whiskies, perfume y hasta motos de agua, todo dirigido a 32 funcionarios. Yo irrumpí con esta denuncia en un momento en que las diversas ramas de las Fuerzas Armadas eran intocables. No había forma posible de hacer llegar a instancia alguna del Estado una denuncia porque sencillamente no era investigada. El alcance del caso iba más allá. Los antecedentes apuntaron al alto mando. Entre las adquisiciones se encontraba un lujoso bar de Ratán, avaluado en $14.000. Su insólito destino era el departamento en Quintay del comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Fernando Rojas Bender. En virtud de mis denuncias cayeron varios altos mandos de la Fuerza Aérea y no se consiguió remover al comandante en jefe a raíz de que éste estaba amparado por una disposición constitucional. Desde antes, la facha ya estaba envuelta por otras irregularidades que hasta el 2009 no tuvieron consecuencias legales. Era a principios de los 90 cuando la Fuerza Aérea desembolsó $190 millones por 5 aviones Mirage que habían sido dados de baja en Bélgica. Del total del monto, 15 correspondieron a sospechosas comisiones. El caso involucró al antecesor de Rojas Bender, el comandante en jefe general Ramón Vega, quien fue procesado en 2009 por malversación de caudales públicos, mismo año en el que habló en exclusiva con CNN Chile. Nuestros interlocutores fueron técnicos que conocían el tema, los coroneles de la Fuerza Aérea belga, más esta gente de SAPCA, porque no se necesitaba más. Esto fue una transacción muy limpia. Casos que no parecen aislados y que estallaron tras el retorno a la democracia. Los 18 años de Pinochet al poder dejaron un oscuro legado también cuando de corrupción se trata. Para la ex consejera del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horvitz, el diagnóstico es claro. El tema de la corrupción, probablemente no nos enteramos de todo lo que ocurrió durante la época de la dictadura porque todo era bastante opaco en esa época, ¿no? Pero ahora tenemos certeza de todo lo que salió a la luz pública con posterioridad. Probablemente hay una corrupción que tiene su origen en precisamente las dificultades que tuvo la transición a la democracia en nuestro país, en el sentido de darles mayor autonomía a las instituciones y el poco interés del sector político por entrar en conflictos, dada todo lo que ocurrió, digamos, durante el periodo de Pinochet. No
Fue hasta la década de los 2000 que los casos de corrupción en las Fuerzas Armadas comenzaron a destaparse con aún más fuerza. Este viernes y tras 4 años de investigación, el almirante en retiro Patricio Basilí, el ex capitán Juan Tapia y Guillermo Ivieta, identificado por los acusadores como empresario e intermediario en la venta de armas, fueron formalizados por el presunto pago de comisiones ilegales en la compra de las fragatas provenientes de Holanda. Corría el año 2011 y la Fiscalía formalizaba a 2 exaltos oficiales de la Marina por la adquisición de 4 fragatas holandesas en más de 1.350 millones de dólares en el año 2004, al igual que las causas de los 90. Este caso involucraba también el pago de comisiones. Las formalizaciones por delitos de corrupción pública, cohecho, tráfico de influencia, por delitos tributarios y por lavado de activos. Carlos Gajardo, en ese entonces fiscal de la Fiscalía Metropolitana Oriente, tomó la causa en sus manos. El caso finalizó con el capitán de fragata en retiro Juan Tapia Villalón y el contraalmirante en retiro Patricio Basilí, con la pena de libertad vigilada por 5 años tras un juicio abreviado. Debieron pagar una multa de 210 millones de pesos y devolver 250 millones más al fisco. Yo diría que sobre todo en la Marina fue el caso probablemente más importante de corrupción. Paralelamente en ese tiempo se investigaba también al Ejército por la compra de los tanques Leopard. Pero mientras se indagaba en la Marina la compra de fragatas, la Fiscalía investigaba también al Ejército por la compra de los tanques Leopard en 1998. El negocio se cerró por más de 80 millones de dólares e involucró nuevamente el pago de dudosas comisiones a civiles y militares. Inicia su presentación una agrupación blindada compuesta por tanques M41 y tanques Leopard 1. Fue apuntado como el gestor de la operación fue el periodista Guillermo Ivieta, quien también actuó como intermediario en el caso Fragatas. Falleció en 2012 y fue sobreseído. Un año después, los 2 involucrados en esta última causa fueron condenados. Pudimos incautar correos electrónicos y también interceptamos teléfonos. Cuando ya logramos acopiar un sinnúmero de correos electrónicos y de conversaciones por teléfono, la verdad que quedaba bastante en evidencia la grosería de la manera en que esto se transmitía. Un modo de operar que dejaba al descubierto un actuar impune, que para los expertos persiste hasta la actualidad, reflejándose incluso en los más recientes casos de corrupción en la cúspide de las instituciones policiales y militares. Esta suerte de demora en detectar estos casos hace necesariamente quizás que las personas sientan que pueden infringir la ley cuando se está en cierto rango de la institucionalidad. Lo más razonable es que tiende a pensar que mientras más alto el mando, es más difícil la persecución, porque a medida que aumenta el mando también se disminuye el control. El Mirico Gate estalló como una bomba en 2015, más de 30 aristas de un caso que tuvo su origen en el mal uso de la ley reservada del cobre, pero que destapó una red que involucró a la comandancia en jefe del ejército. Nunca imaginamos el nivel, nunca imaginamos que iban a terminar procesados 3 comandantes en jefe y más de 40 altos oficiales. Todos los comandantes en jefe están procesados por desfalco de gastos reservados, porque en definitiva era plata que llegaba, que no tenían prácticamente que rendir cuentas, y obviamente eso es criminógeno. Juan Emilio Cheire, Óscar Izurieta, Juan Miguel Fuente Alba y Humberto Oviedo están inculpados por malversación de caudales públicos, entre otros delitos, por la ministra en visita, Romy Rutherford. 4 comandantes en jefe, pero uno podría pensar, bueno, y se gastan el dinero para fines particulares, ¿y en qué situación estaríamos como Estado o como país si, por ejemplo, tuviéramos alguna incidencia bélica? Uso de gastos reservados del ejército para beneficio personal de los altos mandos se hizo una práctica habitual. Desde regalos hasta viajes, automóviles y la compra de propiedades, se realizaron 2 comisiones investigadoras por distintas aristas. El diputado Jorge Brito presidió una de ellas. Intentaban hacer parecer que nuestro rol de fiscalización era una ofensa al ejército, cuando es todo lo contrario. Una ofensa es mantener impune a los corruptos.
defender al ejército es darle valor a los honestos que se esfuerzan día a día poniendo su vida en riesgo incluso por servir a Chile. Funciona como una bola de nieve. Pasamos de 800 millones a más de 31.000 millones, pasamos de 10 involucrados a más de 132 involucrados y pasamos de 4 años de fraude a más de 11 años de fraude. Pero Carabineros también fue protagonista de uno de los fraudes más grandes en la policía. Lo que se alertó por inusuales movimientos en la cuenta de un capitán resultó ser un desfalco superior a los 31.000 millones de pesos. Los generales directores Bruno Villalobos, Gustavo González y Eduardo Gordon siguen bajo la lupa del fiscal Eugenio Campos. Para este último, la Fiscalía solicitó 14 años de cárcel y 24 para González y Villalobos. El general director Bruno Villalobos, en esta lógica que existe de minimizar, señalaba que había una cultura del control deficiente. Ese era el concepto. En castellano moderno es falta de control. El caso más reciente ocurrió hace tan solo unos días. El exdirector de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, pasó a ser el último de una larga lista de funcionarios policiales investigados. Filtró al abogado Luis Hermosilla información de la causa en contra de su antecesor en la PDI, Héctor Espinosa, quien es indagado por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos y lavado de activos. Los alcances de la filtración y otros posibles involucrados siguen destapándose. Se trata no solo de un caso de corrupción muy grave, sino de un director de la policía que está traicionando lo básico de su rol y traicionando a su gente. O sea, los detectives que trabajan con él y que han conseguido pistas, pruebas, él los está entregando en el fondo. ¿Se trata de hechos aislados o se trata de un continuo? Y yo diría, para ponerlo en clave simbólica, que se trata de manzanas podridas, pero también en una estructura, en un cajón mal diseñado. Junto a Muñoz son 9 los altos mandos de las Fuerzas Armadas y las policías que han sido investigados en los últimos 20 años. Hoy, en un contexto de seguridad que ha puesto en jaque a las instituciones, el escenario, dicen los expertos, se vuelve aún más crítico. Es el riesgo que existe con esta porosidad de la institucionalidad de ser cooptados por el crimen organizado. Si uno ve el discurso público, lo que se hace es querer darle más atribuciones y más atribuciones a la policía y a distintos órganos sin crear en paralelo órganos de fiscalización. Corrupción que ha dejado una huella profunda en las instituciones de orden y seguridad. Con el pasar de los años, los casos solo parecen ir aumentando. De los 9 altos mandos que han sido procesados, ninguno ha tenido una condena por ahora.